Estamos pendientes de ese proceso que terminará con la elección del nuevo procurador. Y digo procurador porque ya no hay ninguna posibilidad de que una mujer sea procuradora en este momento, ya que los tres ternados son hombres. Hablamos con Germán Barón Cotrino cuando se produjo su designación de parte de la Corte Suprema de Justicia. Estamos pendientes de hablar con el doctor El Haj, que está evaluando sus escenarios en esta elección. Y hoy nos atiende el exministro de Vivienda Luis Felipe Henao, ternado por el Consejo de Estado. Exministro, gracias por estar en 6 AM. Buenos días para usted. Gustavo, muy buenos días y a toda la mesa. ¿Cómo está viendo esta carrera por la Procuraduría? Me imagino que usted recorre el campo de fuego mientras por encima pasan los obuses, los misiles, los bombarderos, en lo que es una competencia dura, fuerte. ¿Cuál es su lectura de lo que está pasando con esta posibilidad de que quede elegido usted o uno de los otros dos procurador? Pues yo creo que en este momento los comunicados de los partidos, los cuales todavía no han escuchado a los candidatos, demuestran que ya virtualmente hay un procurador, que es el doctor El Haj. Espero que el doctor El Haj no sea el último procurador del país, como lo han dicho, por ejemplo, en columnas la doctora Bejarano. Necesitamos cada vez en el país que existan pesos y contrapesos, y la Procuraduría venía siendo un contrapeso del gobierno. Yo creo que la doctora Margarita estaba haciendo un trabajo muy importante y esperemos que el nuevo Procurador General de la Nación siga ejerciendo esa función de control. Esta carrera requiere de muchos encuentros que son totalmente legales y explicables. Los candidatos se pueden reunir primero para ser ternados, explicar, dar sus posiciones, luego ya una vez ternados también pueden reunirse con los congresistas. ¿Les sorprendió que tres partidos muy culiprontamente se lanzaran a darle el apoyo al doctor El Haj sin haber recibido los papeles en el Senado, sin haber revisado la hoja de vida, sin haberlos escuchado a ustedes? Me sorprendió que primero no ha pasado por la Comisión de Acreditaciones y la Comisión de Acreditaciones no ha sacado el acto administrativo, no ha expedido el acto administrativo donde verifica el cumplimiento de requisitos de los tres ternados. Me sorprendió que ningún partido hasta el momento se haya tomado el trabajo de estudiar las propuestas que tenían cada uno de los candidatos. Sí, la verdad ha sido un proceso que ha sido muy corto, ha sido una carrera no de 10 kilómetros, sino de 100 metros, y no sé qué tan bueno eso sea para el país. Luis Felipe Henao, hemos hablado del proceso de selección de los tres candidatos que hoy continúan para la Procuraduría y hemos enunciado algunas dudas que hay sobre la legalidad del proceso que permitió la designación de Gregorio El Haj como el candidato de la presidencia. ¿Usted cree que hay alguna duda por resolver? ¿Habría que resolver esa duda antes de que se produzca efectivamente la votación en el Congreso? Entiendo que existen varias acciones en este momento ante varios entes de control, como ustedes mismos los han anunciado. Esperemos que estas decisiones pues se produzcan rápidamente para determinar si desde el punto de vista legal se cumplió con los con el debido proceso de las personas que se presentaron ante presidencia, si no se vulneró ninguna etapa dentro de estos procesos, y ya será pues el Consejo de Estado o los jueces donde se han incubado esta acción los que nos digan si se actuó legalmente o no. Hernando nos explicaba que en la convocatoria de este tipo que hizo en su momento el presidente Santos, había quedado muy claro que el presidente podía elegir su ternado de esos convocados o no, pero en la convocatoria que hizo el presidente Petro no quedó claro. ¿Cuál es la posición que cree usted podría derivarse de esto en términos jurídicos? Yo más que eso, Gustavo, creo que el presidente, con todo respeto, porque siempre lo he respetado, no está siendo coherente con el discurso de campaña. Independientemente donde se haya escogido a uno de esos 21, que habían personas con unas hojas de vida muy importantes, que habían tenido en su vida profesional el expertise para llevar una procuraduría, el presidente renunció a ternar de esos 21, los cuales además habían hecho un proceso meritocrático donde tuvieron exámenes para escoger una persona que según él, por el Twitter, no hacía parte de los mismos 21, pero que no iba a hacer esa labor de control. Presidente, usted se recordará, Gustavo, que señaló que él iba a proponer que los organismos de control quedaran en la oposición para tener un verdadero peso y contrapeso.
El presidente está renunciando a esa campaña, está renunciando además a la posibilidad de un control, y yo creo que lo más grave para eso es si va a haber o no impunidad 4 años en materia disciplinaria en la Procuraduría General de la Nación. Si le estamos generando un llamado a las personas para que sigan robando, o si no le estamos generando eso que está pidiendo el país de atacar la corrupción. Somos el país número 82 en la OIT en lucha contra la corrupción, lo cual nos debe llenar de vergüenza. Entonces no sé si el presidente está siendo coherente con lo que dijo en campaña. Doctor Henao, ¿usted cree que la Corte Suprema se equivocó ternando a Germán Barón Cotrino? Y se lo pregunto por lo siguiente. El Consejo de Estado lo terna a usted, ¿cierto? Primero, y luego la Corte terna a Germán Barón. Los dos tienen un pasado muy fuerte e innegable, que es el vargallerismo, digamos, la relación con Vargas Lleras. Y el hermano de Vargas Lleras está metido en un litigio en ese momento con el presidente. Entonces uno diría en un análisis muy elemental, ¿cómo vamos a pensar que el presidente no va a ternar a alguien que le gane a ellos dos o le daría, para no darle bajo ninguna condición, pues un triunfo a Germán Vargas Lleras? En esa jugada, que yo la entiendo así, ¿usted cree que la Corte Suprema se equivocó? No, para mí decir que la Corte Suprema se equivocó, Vanessa, con todo respeto, sería un irrespeto a una alta institución. Ellos hicieron un proceso, además un proceso que no fue de una semana, un proceso que inició en el mes de agosto y terminó el 16 de septiembre, donde examinaron más de 61 hojas de vida, donde además hubo entrevistas personales, entiendo, con cada uno de los magistrados. Yo creo que la Corte Suprema analizó una persona que cumplía con todos los requisitos. Frente a su pregunta si es cercano o no es cercano, como yo, si soy cercano o no cercano a Germán Vargas Lleras, yo he tenido un sinnúmero de jefes en mi vida. Yo trabajé con Jaime Lombana, trabajé con Álvaro Uribe, trabajé con Juan Lozano, que hizo parte de esa mesa, trabajé con Juan Manuel Santos, con Germán Vargas, con Luis Carlos Sarmiento. En la vida uno tiene que construir una carrera profesional, y si a mí o a otro candidato se le critica por haber participado con alguno de ellos, lo que se debe sentir es orgulloso, porque la Corte Suprema examinó hojas de vida y el Consejo de Estado examinó hojas de vida y determinó que éramos los mejores candidatos. Yo creo que el país lo que está cansado es de jugaditas. Se hizo un proceso meritocrático, se escoge por fuera de ese proceso meritocrático, y ya será la opinión pública y los hechos lo que determine si en los próximos 4 años el presidente actuó bien o se equivocó. Exministro Luis Felipe Henao, yo les recuerdo a los oyentes de 6 AM que usted en estos micrófonos hizo efectiva su separación de Cambio Radical en un momento del agite político de este país, y se fue al movimiento y a las toldas del hoy alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Eso marcó una distancia política con Germán Vargas Lleras que mucha gente puede no entender. Usted tiene un aprecio por él, tiene un respeto, pero políticamente ustedes ya están un poco distanciados. ¿Es así? Políticamente, en estos micrófonos yo renuncié cuando terminó el proceso electoral donde se eligió al presidente Gustavo Petro. No lo hice antes porque estábamos justo en ese proceso electoral. Y a Germán Vargas nada más le tengo agradecimiento, aprecio, admiración. Creo que fue un gran ejecutor, pero políticamente yo renuncié a Cambio Radical. Por eso, Gustavo, en esta campaña a la Procuraduría nada más tengo agradecimiento, porque antes de que se diera la decisión del presidente sabíamos que éramos altamente competitivos con cualquiera de los 21 candidatos que había en la lista que se presentó ante la Presidencia de la República, ante el DAPRE. Yo creo que eso fue lo que significó que se escogiera un candidato por fuera de esos 21. Yo había avanzado muy bien con el Partido Liberal, con el Centro Democrático. Me había reunido con personas del pacto histórico que me habían manifestado que las propuestas de lucha contra la corrupción no aparecer cuando se da el daño, lo que ustedes todos los días denuncian de corrupción, lo que se está denunciando de corrupción en un reciente estudio, un reciente artículo del Espectador sobre lo que está pasando en la Agencia de Tierras, lo que ha denunciado la silla vacía en sin número de artículos, por ejemplo, de corrupción de familiares de la presidencia. Todos estos temas de corrupción, nosotros sabíamos y dimos una propuesta, porque más llevo 20 años estudiando este tema, de cómo atacarla. No llegar cuando se genera el daño, sino atacar cuando se genera riesgo. Entonces, yo creo que se tenía una gran aceptación, y eso fue lo que la Presidencia de la República advirtió que iba a perder con alguno de sus candidatos, y le tocó recurrir a esto.
Exministro, quiero preguntarle por un trino precisamente de Germán Vargas Lleras en las últimas horas a propósito de la decisión de la Procuraduría de archivar la investigación contra la exministra Karen Abudinen por el caso Centros Poblados. Dice Germán Vargas Lleras que esta decisión lo que demuestra es que la Procuraduría no sirve para nada y que en efecto se debe acabar. ¿Qué opina? Fraile, precisamente por eso y por lo que acabo de preguntar Gustavo, yo, aunque respecto a Germán Vargas Lleras no estoy de acuerdo con él. Cuando tenía mi columna del Tiempo escribí varias veces por qué la Procuraduría General de la Nación se necesita. Porque la Procuraduría General de la Nación no es para que uno celebre las decisiones cuando le favorezcan o salga a atacarla cuando no está de acuerdo con ellas. Yo creo que la Procuraduría es una institución bolivariana, además al presidente que le gustó tanto Bolívar, que tiene casi 200 años. Una institución que debe ser fundamental en la prevención contra la lucha contra la corrupción. Una institución que además en esta crisis humanitaria que tenemos, más de 500 municipios que hoy están contados por grupos al margen de la ley, debe ser fundamental para coordinar la crisis humanitaria que tenemos de desplazamiento. Yo creo que Germán Vargas se equivoca en materia grave cuando se quiere acabar una institución que es fundamental para el país. Hoy Venezuela tiene totalmente acabadas sus instituciones. Cuando veamos que nuestras instituciones se acaban, cuando veamos además que estamos atacando la independencia, por ejemplo, del CNE, de la registraduría, nosotros nos debemos preocupar. Porque cuando se acaban las instituciones, se acaban los pesos y contrapesos en este país y el control desaparece. Doctor Henao, cuando usted dice que le parece que el presidente está siendo contradictorio con su discurso en términos de la lucha contra la corrupción, interpreto como que a usted le parece que el señor El Hach es un tipo que puede más bien ser laxo con la corrupción. ¿Es a eso a lo que se refiere? Si el doctor El Hach se comprometió a Espinosa con que en estos 4 años no iba a haber un sancionado por elección popular, porque el presidente considera que la Procuraduría no lo puede hacer, estamos abriendo una puerta muy grave en la lucha contra la corrupción. Si él se comprometió, por ejemplo, a ayudar en sacar la agenda legislativa, como lo ha señalado varios medios de comunicación, yo creo que estamos atacando la división de poderes. Y creo que el presidente, usted que ha sido una persona que no tiene, que uno a veces examina cuando hace denuncias sin importar cuál es el color político, usted ha sido muy crítico, por ejemplo, en los anteriores gobiernos como ha sido en este. Y estamos buscando que la Procuraduría desaparezca como ente de control y se pliegue a las decisiones que tome el Ejecutivo. Yo creo que el presidente no está siendo coherente con la promesa de campaña de lucha contra la corrupción. Estamos hablando con el exministro Luis Felipe Henao, uno de los candidatos de los ternados que podría convertirse en procurador general. Doctor Henao, usted tiene un ejercicio profesional muy exitoso por demás en varios campos. Uno de sus representados tiene que ver con un tema que, mire, la coincidencia de Espinosa ha tocado aquí, la famosa concesión de Muelle 13 y el hecho de que una firma que tenía ya asegurado de parte del Estado continuar operando esa concesión se veía de la noche a la mañana privada de esa posibilidad por un plumazo del gobierno del presidente Petro. Algunos sugirieron que el hecho de que usted sea uno de los abogados de Muelle 13 es un detrimento al patrimonio colombiano. ¿Cuál es su posición sobre ese particular? A mí me atacaron por varios temas, reunirme con magistrados, reunirme con senadores, que son los directamente electores. Yo creo que el ejercicio profesional cuando se hace de forma transparente, el ejercicio profesional cuando además se buscan por todos los medios posibles que haya una conciliación para el Estado. Usted ayer entrevistaba a un abogado que admiro mucho, Juan Pablo Estrada, que está ahorita también en el tema de los pasaportes. Yo creo que el ejercicio profesional, cuando se hace de una forma transparente, además que se evita que el Estado no vaya a tener una sanción económica muy importante. Lo decía hace poco el presidente del Consejo de Estado. El Estado ha perdido casi 10 billones de pesos en demandas por acciones mal realizadas. Lo de Muelle 13 es el ejemplo de eso. Yo creo que se cometieron errores gravísimos, se expidió un acto administrativo donde se da una concesión y después sin ningún estudio, como lo ha denunciado Espinosa, pero como lo ha señalado varias autoridades administrativas, como la misma Procuraduría, en etapa de prevención, se está poniendo en riesgo de los impuestos de cada una de las personas que nos están escuchando. Yo claro que ejerzo mi profesión, además Gustavo, yo soy árbitro categoría A de la Cámara de Comercio de Bogotá,
lo que equivale a decir que tengo los mismos requisitos para ser magistrado. Soy profesor universitario hace más de 20 años y en mi oficina llevo este caso y muchos más casos donde ejerzo la profesión, porque efectivamente eso es lo que hago, ejercer la profesión. Doctor Henao, no es secreto que el presidente Petro le tiene gran animadversión a la Procuraduría y quiere aniquilarla o menoscabarla. Y por eso le preguntaría, para hacerle contrapeso a esa postura, ¿cuál sería su primera acción en caso de estar sentado como procurador ese primer día, estar sentado en la carrera quinta número 1560 de Bogotá? Coger un carro, dirigirme a coger un avión, a atender un avión donde llegue al Chocó y determinar, Hernando, qué está pasando en materia humanitaria en el Chocó, dónde se están destinando los recursos y por qué muchas obras no se están ejecutando. ¿Qué es lo que está pasando con la paz total en cada uno de estos municipios para alzar la mano y determinar si en esos municipios, por ejemplo, el tema de los ceses al fuego sí están funcionando para que la ciudadanía esté mejor o por el contrario, se han afectado gravemente sus derechos constitucionales, por ejemplo, a poder movilizarse sobre ciertos territorios? Determinar, Hernando, si efectivamente existe o no existe una presencia del Estado en cada uno de esos municipios o por el contrario, si hemos retrocedido en esa presencia del Estado y quienes están ejerciendo control territorial son los grupos al margen de la ley. Tenemos un crecimiento muy grande del MC, pasaron de 122 municipios a más de 172, un crecimiento cada día más grande del ELN, un crecimiento del Clan del Golfo. Hoy desde Bogotá es muy fácil tomar decisiones, pero necesitamos una procuraduría que no sea reactiva, sino que sea activa. Necesitamos una procuraduría además moderna, que atienda, por ejemplo, toda la utilización de Big Data, que utilice el compliance para no generar más normas de lucha contra la corrupción. Ya las tenemos todas, pero no está pasando nada. Necesitamos crear una cultura organizacional con herramientas que a nivel internacional han funcionado para prevención de la corrupción y iríamos a cada una de estas instituciones. Generaríamos una procuraduría, Hernando, donde el primer hecho es lo que ustedes han denunciado. ¿Por qué si teníamos información de cómo se estaban contratando los carrotanques no reaccionamos antes y solamente cuando el ejercicio periodístico que tanta se ataca hoy por el gobierno son los que han generado estas denuncias? Tal vez sí en ese ejercicio periodístico hoy Olmedo seguiría como creciendo su red de corrupción. Estamos de verdad una procuraduría moderna, una procuraduría que no sea reactiva y una procuraduría que sea preventiva pero que esté en las regiones. Cuando uno ve una persona como el presidente Petro que tiene tanto poder, como lo tienen todos los presidentes y en este caso específico, amparado por los vientos del cambio y tiene la mayoría de los entes de control en sus manos y recurre a Gregorio Alhaj como candidato, ¿usted cree que es una muestra de debilidad del gobierno Petro? Una muestra de debilidad total. Yo toda la mañana, ayer, escuchándolos con el mismo tema, con Angélica Lozano, cuando dice qué está pasando con el presupuesto, el hecho tan grave de la dictadura fiscal que se va a dar, se muestra que el presidente ha perdido el Congreso y que el presidente con todo su poder presidencial renunció a tener uno de los ternados de los 21, que para nadie era un secreto que habían dos personas muy fuertes, el doctor Carvajal y el doctor Perdomo, y el presidente prefiere sacrificar institucionalidad, abrir un boquete en la lucha contra la corrupción, traicionando lo que dijo en su campaña hace 4 años, en vez de tener un ente de control, que además quiero decirle algo, yo me siento orgulloso cuando el presidente en un trino dijo que que él ternaba a una persona porque no quería una procuraduría que sea un policía. Yo creo con usted, Gustavo, que antes por el contrario, que un procurador lo asocien con un policía significa que es algo bueno. Un policía representa honestidad, lucha contra el crimen, es una persona cercana a la ciudadanía y representa a la ciudadanía. Y debemos dejar de atacar nuestra fuerza pública y antes por el contrario, tener una procuraduría que los arrope y que también los defienda en sus derechos y que en el momento en que cometan un acto antijurídico o generen un daño antijurídico también tengamos una procuraduría que los sancione. Doctor Henao, de todas esas propuestas, entre comillas, que el presidente Petro ha formulado para efectos de modificar la estructura de la Procuraduría, ¿hay con alguna de ellas que usted esté de acuerdo o no está de acuerdo con ninguna de ellas? Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, Hernando, que
la Procuraduría no debe crecer en materia burocrática. Antes, por el contrario, con todo lo que está pasando a nivel nacional, la Procuraduría debe ser una Procuraduría austera. Sobre esa base, creo que todo eso personal humano que se ha capacitado, que conoce la ley 904 y la 906 en materia penal, ya debería ir a la fiscalía o debería ir a la jurisdicción, porque el gran problema de seguridad ciudadana es que es la reincidencia. A veces nos faltan jueces de garantías y teníamos que dejar libres a ladrones que fueron cogidos en fragancia. Yo sí creo que la Procuraduría, sin lugar a dudas, necesita una revisión. La Procuraduría, como dije, es una institución de 200 años. Hay que cambiar ciertos temas en la Procuraduría, hay que volverla mucho más moderna, y creo que el sistema acusatorio no se compadece con la actuación de la Procuraduría en este momento, y esas personas deberían ir o a la jurisdicción penal o deberían estar en la Fiscalía. Bueno, veo mucho interés de la mesa en hacerle preguntas al doctor Henao. Ya vamos llegando al final de la entrevista, pero Diana, adelante. Doctor Henao, pues se decía de muchas voces de la oposición que esta decisión de la Procuraduría era como la última esperanza que quedaba en el país de que se mantuviera la independencia de las instituciones de control en Colombia. ¿Usted cree que ya con la eventual elección del doctor El Haj definitivamente se perdió ya el equilibrio de poderes en Colombia? Mira, primero, toda mi solidaridad por los ataques que ha recibido de bodegas. Yo cuando salí internado también fue víctima de las mismas bodegas. Entonces, primero, como mujer y como periodista, toda mi solidaridad. Dos, yo sí creo que si esto termina en la muerte anunciada de la Procuraduría, yo creo que la Procuraduría, sin lugar a dudas, necesitaba un nuevo aire, de tener una Procuraduría moderna, una Procuraduría que las personas vieran en ella una esperanza de control, porque cada día la percepción de corrupción aumenta, todos los días tenemos un escándalo de corrupción diferente. Como se le dije al Consejo de Estado en diferentes entrevistas, esta iba a ser una Procuraduría que no solamente revisara las actuaciones que salen todos los días de este gobierno, que también tendría que ser una Procuraduría que estudiara las denuncias de este gobierno frente a lo capaz que de anteriores gobiernos, frente al manejo de los recursos de la pandemia, una Procuraduría independiente, sin color político, así a algunos de los candidatos nos vinculen con un color político. El Estado necesita unos balances y unos controles. Como dijo Gustavo, el presidente tiene mucho poder y no sé si lo está aumentando con la designación que hizo, y no sé si eso va a generar impunidad en cada uno de los territorios. Con esta última respuesta, con todo el cuadro que usted nos ha pintado, Luis Felipe Henao, ¿vale la pena continuar la campaña como candidato del Consejo de Estado a la Procuraduría? ¿Cree que puede cambiar la decisión ya tomada por los congresistas? ¿Va a continuar en esta disputa? Alfonso, yo sí siento el deber moral de llegar hasta el último día. Me duele como ciudadano y como también se lo confieso desde el punto de vista personal, como persona y como profesional, que este proceso no se hayan dado muchos partidos el trabajo de escuchar las propuestas, las necesidades, las visiones que teníamos cada uno de los candidatos de la Procuraduría. Yo con la mayor dignidad estaré presentando mi entrevista y respondiendo preguntas como las que Angélica Lozano dijo ayer en una entrevista en Caracol, y nunca renunciaría a esta campaña. Yo creo que hay que dejar, hay derrotas que generan dignidad, y el país en el corto plazo determinará si el presidente se equivocó o no se equivocó. Exministro Luis Felipe Henao, muchísimas gracias, muy amable por su tiempo para la audiencia de Caracol Radio, y estamos pues todos los periodistas y los colombianos al tanto y pendientes de lo que pase en esta recta final. El partido solo se acaba cuando el partido se acaba. Gracias, exministro, muy amable. Feliz día a todos.